La ecuación que vamos a estudiar es de la forma a por x cuadrado más c por y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0, recordando que no pueden ser a y c simultáneamente 0. Sabemos de lo que estuvimos analizando que la condición necesaria para que esta ecuación represente a una circunferencia es que los coeficientes a y c sean iguales. Para que esta ecuación represente una parábola, a debe valer 0 o c ser 0. Para que represente una elipse, a y c deben ser del mismo signo, y en este caso en la circunferencia vemos que también se cumple esto, solo que además de ser del mismo signo deben ser iguales para que sea circunferencia, que podemos tomar como un caso particular de elipse. Y por último, la condición necesaria para obtener una hipérbola es que el signo de A y el de C sean distintos. Veamos la siguiente definición. Se dice que una ecuación de segundo grado en dos variables sin término rectangular es de tipo parabólico si el producto entre los coeficientes A y C es igual a 0. En cambio, será del tipo elíptico si el producto entre los coeficientes A y C da por resultado un número positivo mayor que 0. Y será del tipo hiperbólico si el producto entre los coeficientes A y C es un número negativo. Tenemos que tener en cuenta que esta es una clasificación de las ecuaciones, pero que si, por ejemplo, en una ecuación al hacer el producto entre A y C el resultado es un número negativo, no quiere decir que esa ecuación represente sí o sí a una hipérbola. En la siguiente propiedad se indican los posibles conjuntos solución de estas ecuaciones. Dice así: además del conjunto vacío, una ecuación de la forma que estamos estudiando puede representar, si es del tipo parabólico, una parábola o una recta o dos rectas paralelas. Si es del tipo elíptico, una elipse, incluyendo su caso particular de circunferencia, o un punto. Y si es del tipo hiperbólico, puede representar una hipérbola o un par de rectas no paralelas. Veamos algunos ejemplos. En este ejercicio se pide determinar qué curvas representan las siguientes ecuaciones. Y tenemos 4 ecuaciones para analizar. Empecemos viendo de qué tipo es cada una de ellas de acuerdo al análisis que hicimos recién. En el apartado A, si hacemos el producto entre el coeficiente de x cuadrado, coeficiente A, que vale 1, y el coeficiente de y cuadrado, coeficiente C, que vale menos 9, 1 por menos 9 es un número negativo. Es decir que en este caso estamos ante una ecuación del tipo hiperbólico. Si es del tipo hiperbólico, lo que habíamos visto hace un ratito nos indicó en la propiedad que puede tener por resultado para esta ecuación una hipérbola, un par de rectas no paralelas o bien el conjunto vacío. Entonces, para la ecuación del apartado A, vuelvo a escribir A acá debajo, vamos a empezar intentando completar cuadrados. Para eso, agrupemos los términos que hablen de x. Tenemos x cuadrado menos 6x por un lado y sabemos que vamos a tener que agregar un término más para buscar el cuadrado de un binomio. Y después agregamos el menos 9y cuadrado y podríamos al 9, que no se relaciona ni con x ni con y, eliminarlo del lado izquierdo y escribir igual a menos 9 a la derecha. Ya conocemos el procedimiento para completar cuadrados, de modo que en esta expresión se sabe que este es el cuadrado del primero, esto es el doble del primer término por el segundo, y acá tendremos que agregar al segundo, y no hay duda que va a ser menos 3 elevado al cuadrado. Al agregarlo a la izquierda también lo tenemos que agregar a la derecha. Menos 3 elevado al cuadrado lo agregamos también sumando
a la derecha del igual. De ese modo podemos concluir que en el paréntesis lo que logramos armar es el binomio x menos 3 elevado al cuadrado. Y le estamos restando 9y cuadrado. A la derecha del igual, si hacemos la operación que nos corresponde hacer, en este caso es una suma, menos 9 más, menos 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, el resultado es un 0. Obtuvimos esta ecuación que no representa una hipérbola, aunque en la parte izquierda de la igualdad tenemos una resta entre dos términos que hablan de cuadrados, uno referido a algo que hable de x, otro referido a algo que hable de y, pero en la parte derecha hay un 0. Eso hace que esta diferencia de cuadrados que tenemos escrita a la izquierda puede escribirse como el producto de x menos 3 menos 3y por x menos 3 más 3y. Y todo eso igualado a 0. Como sabemos, en un producto, si queremos que el resultado sea igual a 0, es porque alguno de los dos factores involucrados en ese producto es igual a 0. De modo que podríamos escribir lo siguiente. X menos 3 menos 3y es igual a 0 o x menos 3 más 3y es igual a 0. Y estas dos son ecuaciones de dos rectas que no son paralelas. Estas dos rectas se están cortando entre ellas en el punto de coordenadas 3 para x, 0 para y. Por lo tanto, esta ecuación, que es de tipo hiperbólico, no representa una hipérbola, sino, en este caso, a dos rectas no paralelas. Si ahora analizamos la ecuación del apartado B, vemos que el producto del coeficiente de x cuadrado, que en este caso es el número 2, por el coeficiente de y cuadrado, que es el número 3, es igual a 6, que es un número mayor que 0. Por lo tanto, en este caso, la ecuación es del tipo elíptico. Recordemos que si es del tipo elíptico, puede estar representando a una elipse o a un caso particular de elipse, que es la circunferencia, que en este caso no se va a dar porque deberían ser iguales los coeficientes de x cuadrado y cuadrado. También podría estar representando un punto o bien al conjunto vacío. Hagamos entonces el análisis de esta ecuación del apartado B por acá abajo, del mismo modo que hicimos para el apartado A, iniciando con el proceso de completar cuadrados. Entonces agrupamos primero los términos que hablen de x y tenemos 2x cuadrado más 4x. A ellos los vamos a acompañar seguro con un término más, que veremos cuál es, y le vamos a sumar un paréntesis que contenga los términos que hablen de y. En este caso tenemos 3y cuadrado menos 30y, y también vamos a dejar espacio para un término más, y ahí aparece un más 71 que está a la izquierda. Lo vamos a hacer desaparecer de ese lado para que del otro lado aparezca como menos 71. En este caso, y en ambos paréntesis, conviene extraer como factor común al coeficiente de mayor grado, es decir, al coeficiente del término cuadrático. En el primer paréntesis vamos a extraer como factor común al 2 y nos va a quedar más sencillo el cuadrado del binomio, que es lo que estamos necesitando. Para armar el cuadrado del binomio nos quedará x cuadrado más, y acá pondremos 2x porque hemos extraído factor común 2. Con lo cual va a ser muy sencillo darnos cuenta de cuál es el término que nos está faltando. Nos está faltando dentro de este paréntesis un más 1 al cuadrado. El factor común que vamos a extraer del segundo paréntesis va a ser el 3. Por lo tanto, en el paréntesis nos va a quedar escrito
y cuadrado menos, saqué factor común 3, entonces me quedan 10i. Y ahora voy a tener que ver cuál es el término que está faltando para que eso sea un trinomio cuadrado perfecto. Si esto es el cuadrado del primero, esto es el doble del primero por el segundo de los términos, entonces no hay duda que lo que hay que sumar es menos 5 elevado al cuadrado. Ahora bien, a la izquierda decía antes solamente menos 71, pero ahora vamos a tener que agregar, para equilibrar esta igualdad, lo que corresponda por haber hecho este agregado en este paréntesis y este otro agregado en este paréntesis. Atención, no voy a agregar un 1 al cuadrado sumando y un menos 5 al cuadrado sumando, porque están afectados por el factor común. Por lo tanto, este 1 está multiplicado por 2. Lo que tengo que sumar allá entonces es ese 2, justamente. Lo mismo pienso en este caso. Menos 5 elevado al cuadrado es 25, pero no voy a sumar 25 porque esto está afectado por el 3 que multiplica. 25 por 3 es 75, por lo tanto voy a sumar 75, no 25. Ahora podemos escribir 2 por el binomio al cuadrado que queda después de haber descubierto cuál era el término que nos estaba haciendo falta. Ese binomio es x más 1. Y le sumamos 3 por el binomio que queda elevado al cuadrado, hablando de y. Y es y menos 5. Al otro lado del igual, haremos la cuenta de menos 71 más 2 más 75 es menos 71 más 77 es igual a 6. Ahora veamos que en esta ecuación tenemos una suma entre dos términos donde en cada uno de ellos tenemos un cuadrado que habla de x y un cuadrado que habla de y, y al otro lado del igual hay un número distinto de 0, es el número 6. Lo que vamos a hacer es, para obtener un número 1 a la derecha del igual, dividir por 6 tanto a la derecha como a la izquierda del igual. Entonces, veremos lo que nos queda como resultado de esa división. En el primer término de la izquierda, simplificando el 2 con el 6, nos queda escrito x más 1 al cuadrado dividido 3. Qué feo ese cuadrado. Y le vamos a sumar, en el siguiente término también hay una simplificación por hacer, el 3 con el 6, y nos va a quedar entonces y menos 5 al cuadrado sobre 2. Al otro lado del igual, 6 dividido 6 es igual a 1. Y esta ecuación que hemos obtenido representa a una elipse que tiene su centro con coordenadas menos 1, 5. Además, esta elipse tiene su eje mayor o eje focal que es paralelo al eje de las x o al eje de las abscisas. Por lo tanto, esta ecuación que en un principio habíamos dicho solamente que es de tipo elíptico, terminamos viendo que representa a una elipse. Si analizamos ahora la tercera de las ecuaciones, vemos que no hay un término que hable de x cuadrado. Por lo tanto, el coeficiente a, que corresponde a x cuadrado, es igual a 0. El coeficiente de y cuadrado es 4. Al hacer el producto entre el coeficiente de x cuadrado y el de y cuadrado, no hay duda que el resultado es igual a 0. Por lo tanto, esta es una ecuación del tipo parabólico. Recordemos qué resultados podemos obtener trabajando la ecuación si es del tipo parabólico. Puede representar a una parábola, o bien a una recta, o bien a dos rectas paralelas, o tener como solución al conjunto vacío. Veamos cuál será el conjunto solución en este caso.
Entonces, para el apartado C, empezamos como en los anteriores, agrupando en este caso los términos que hablen de y. Tenemos 4i² menos 8i y va a haber un tercer término que averiguaremos cuál es. Y en este caso, al ser del tipo parabólico, no hay oportunidad de formar otro paréntesis con otro cuadrado de binomio. Por lo tanto, en lugar de sumar 3x y sumar 4 en la parte izquierda de la igualdad, los vamos a hacer desaparecer de la parte izquierda, escribiéndolos al otro lado del igual como menos 3x menos 4. Nuevamente, como en el ejercicio anterior, en este paréntesis va a convenir extraer factor común 4 y nos quedará entonces 4 por i² menos 2i. Y veremos entonces que es muy fácil darse cuenta que el término que está faltando en ese paréntesis es más menos 1 elevado al cuadrado. A la derecha en esta igualdad quedará menos 3x menos 4, pero tendremos que sumarle algo para equilibrar esta igualdad. Y de nuevo sucede lo mismo que en el anterior. No podemos sumar menos 1 al cuadrado, porque este menos 1 al cuadrado está multiplicado por 4. Por lo tanto, menos 1 al cuadrado es 1. Por 4 es 4. Lo que voy a sumar entonces a la derecha es ese 4. Nos queda entonces 4 por el binomio i menos 1 elevado al cuadrado igual a menos 3x, porque se cancelan el 4 que suma y resta. Y en un solo paso más podremos eliminar este 4 que multiplica en la parte izquierda de la igualdad y escribir i menos 1 elevado al cuadrado igual a menos 3 cuartos por x. Y esta es la ecuación de una parábola que tiene su vértice en el punto de coordenadas 0, 1 y además su eje focal paralelo al eje de las abscisas. De modo que esta ecuación que habíamos detectado que es de tipo parabólico representa a una parábola. Si analizamos ahora la última de las ecuaciones, vemos que el producto del coeficiente de x², que es 1, por el coeficiente de y² que es 3, es un número positivo, 3. Por lo tanto, esta ecuación es como la del apartado B, también del tipo elíptico. Eso quiere decir que su solución va a ser el conjunto de puntos que pertenezcan a una elipse. Una circunferencia no va a poder ser porque no son iguales los coeficientes A y C, pero también puede tener como conjunto solución a un único punto o al conjunto vacío. El desarrollo es similar al que hicimos en los apartados anteriores, así que este quedará como ejercicio para ustedes.